Bienvenidos, bienvenidas, gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes por la noche aquí en C5N y agradezco obviamente a los compañeros de Duro de Domar. No me habían recibido con una hinchada así en años. Bueno, es un momento de definiciones claramente, tanto en lo político como en lo económico, y hoy vamos a tener dos grandes entrevistas. Van a escuchar en un ratito a uno de los hombres que se encerró el fin de semana a diagramar el paquete de medidas que por la noche se conoció y que hoy quedó plasmado en el boletín oficial. Un paquete de medidas que tiene un protagonista importante, que es el dólar. El dólar hoy subió en todas sus versiones, no solamente en la versión paralela, que es la que en general más inquieta cuando uno ve valores así, inéditos, récord como los de hoy, 552 pesos el dólar blue. Ahora, en un ratito lo vas a escuchar acá a Juan José Bailo, el secretario de Agricultura, uno de los artífices del dólar maíz, una de las apuestas importantes de este paquete de medidas para sobrellevar las PASO. Claro, no es la única y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué impacto van a tener las demás medidas sobre los precios? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Obviamente, el dólar es tema de algunos, los precios son un tema de todos. Vamos a hablar justamente de qué precios pueden llegar a subir a partir de este paquete de medidas. ¿Qué precios están alcanzados por la suba del dólar importador y qué precios no, pero pueden llegar a estarlo de manera indirecta? Ojo a esto, porque hay muchos de los cuales parecieran no haberse percatado en el equipo económico. Lo vamos a hablar también con Juan José Bailo en instantes. También, por supuesto, vamos a hablar de Córdoba. Un baldazo de agua fría para Juntos por el Cambio y la información que va a compartir con nosotros Gabriela Vulcano dentro de un ratito. Buenas noches, Gaby. ¿Qué tal, Ale? Juntos por el Cambio se fue llorando casi de Córdoba porque ahí esperaban que llegara el cambio y sin embargo el electorado eligió que siga el peronismo, la continuidad. Bueno, ¿qué pasa en el resto del país? ¿Qué es lo que están pensando el electorado en términos de lo que va a ser la nueva fuerza política que gobierne a nivel nacional? De Bien. eso les vamos a estar hablando y contando un poco cómo viene. Bien, es un análisis que no se circunscribe a Córdoba, obviamente, si bien Córdoba es el hito de este fin de semana, Córdoba capital. Pero nos vamos a meter también dentro de la pulseada opositora, dentro de esa lucha sin cuartel que libran Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, porque Lucía Isikoff también nos trae un informe vinculado a esa interna, ¿verdad, Lu? Buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Yo te quiero hablar del día después, el día después de las primarias. ¿Qué va a pasar con el voto de Juntos por el Cambio? ¿Cuánto voto, si sale ganadora Patricia Bullrich, cuánto voto de Larreta va para ella? O a la inversa, si gana Larreta, ¿cuánto voto de Patricia Bullrich va para él? Es decir, ¿cuánto voto se queda dentro de Juntos por el Cambio y no elige migrar hacia otras opciones? Te digo que hay preocupación por una interna que escaló, sabemos, más de lo debido, más de lo que quisieran Bullrich y Larreta. Entonces están viendo algunas encuestas de las que vamos a hablar que marcan una situación preocupante para ellos, Más de la mitad del voto no se sabe hacia qué opción querría fugarse. ¿Cómo? ¿Más de la mitad? Mira, más de la mitad de la gente que votaría a Larreta y más de la mitad de los votantes de Patricia Bullrich no están seguros si apoyarían a su contrincante en la interna después de las primarias. Impresionante, Lu, impresionante. Por supuesto, las encuestas están todas sujetas a revisión después de lo que está pasando la semana pasada en Santa Fe, esta semana en Córdoba. Fueron todos batacazos, todas sorpresas, pero no dejan de ser, por ahora, el único instrumento de medición del que dispone el mundillo político antes del momento de ir a las urnas. Pero el día después de las PASO va a ser también picante por esto. ¿Cuánto va a valer el dólar el día después de las PASO? De eso vamos a conversar también, por supuesto. Pero no solamente nos visita el secretario de Agricultura, en instantes el titular de Aerolíneas Argentinas, aquí
para conversar sobre algo que de repente también se adueñó de la campaña. La oposición quiere cerrar todas las empresas públicas, quiere barrer el costo que significan las que son deficitarias, aun cuando deje a la intemperie a determinados sectores de la producción. Bueno, lo vamos a conversar con Pablo Seriani, que la semana pasada compartió ese acto tan comentado con el ministro candidato Sergio Massa y con Cristina Fernández de Kirchner, que se sacaron esa foto tan sugestiva en los asientos del piloto y la copilota respectivamente. Arrancamos hasta las 12:30, Brotes Verdes. Buenas noches, secretario de Agricultura, gracias por venir. Buenas noches para vos, para la audiencia, gracias por invitarme. Bueno, hoy justo hubo un desfile de candidatos por la sociedad rural, por la tradicional exposición que se realiza justo para ahora, para las vacaciones de invierno, y bueno, hubo algunas manifestaciones allí en contra de las retenciones, en contra de la política económica oficial, incluso cuestionándole a Horacio Rodríguez Larreta tener cerca al gestor de la resolución 125. ¿Cómo lo leyó eso? Obviamente fue una exposición de los 4 candidatos. Creo que se aplica el teorema Baglini para los, salvo Sergio Massa, obviamente, para los otros 3, cuando uno más lejos está de la responsabilidad de estar en la gestión, más imprudentes son las declaraciones. ¿Por qué? Hubo declaraciones de Patricia Bullrich que levantaría el cepo de manera inmediata. Que levantar el cepo de manera inmediata significa entrar nuevamente en default automáticamente, no solo con el Fondo Monetario, no solo que el dólar se dispare a la estratosfera, también entrar en default con los bonos argentinos. Sería un descalabro total en términos económicos. También prometieron todos reducir a 0 las retenciones. También, yo quiero ser coherente. Yo creo que hay un tema que tenemos que debatir, el tema de las retenciones, pero tenemos que ser muy responsables, porque lo tenemos que hacer en un marco en el cual no se resientan las cuentas públicas. Entonces, toda aquella, no nos tenemos que enamorar de las medidas nosotros. Y no hay inconveniente en repensar un esquema progresivo en términos impositivos que grave más al que más tiene, al que tiene mayor patrimonio, mayor rentabilidad, porque en algo la retención en lo personal grava lo mismo al de 200 hectáreas que al de 2000. Es un tema que amerita que lo repensemos, pero sin resentir las cuentas públicas, porque en las cuentas públicas están sostenidas las políticas de educación, de seguridad, los servicios indelegables del Estado. Yo creo que comete un fuerte error la oposición cuando cree que algunas cuestiones se hacen por cuestiones dogmáticas y algunas cuestiones se hacen por necesidad, y esa necesidad está basada en el feroz endeudamiento que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, a lo que hay que agregar la feroz sequía que tuvimos en el último año. Bueno, por eso es que lanzaron el paquete de medidas que lanzaron anoche, ¿no? Sí. Usted fue uno de los que estuvo toda la semana pasada diagramándolas, monitoreándolas también con el Fondo Monetario, me imagino. ¿Qué los llevó a aumentar el dólar para las economías regionales y para el maíz a 340? ¿Y cuánto esperan recaudar por eso? Se espera recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares. Y esto está en el marco de fortalecer las reservas del gobierno. No podemos tener la mínima previsibilidad y fortaleza en las políticas públicas si no tenemos mínimamente la cuestión macro ordenada. No como un fin en sí mismo, para mí la macroeconomía y el mercado no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. A partir de ese ordenamiento después podemos tener políticas públicas sectoriales que fortalezcan a los sectores. Pasa que ya con el dólar que había a 270 no alcanzaba, se lo habían subido a 300 y ahora se lo suben a 340 por dólar. Sí, para algunas de ellas. Estas son medidas que indudablemente están enmarcadas en una situación que, si vos me preguntás a mí, lo hablamos mucho con el equipo de Economía la semana pasada y con el ministro, si nosotros no estuviéramos en esta coyuntura que antes te describí, del endeudamiento que nos limita, endeudamiento irresponsable del gobierno anterior que nos limita enormemente, más la restricción de la sequía, no hubieran sido medidas que hubiéramos tomado. Bueno, son regresivas, reconocen esa regresividad, ¿no? Sí, momentáneamente sí. Es una transferencia hacia sectores pudientes de la sociedad. Nosotros lo que buscamos es fortalecer, es tener un Estado fuerte y presente que pueda contener a todos los sectores. En el medio hay cosas que quizás no nos guste, pero
En esto la ética y la responsabilidad está por encima de algunas cuestiones, en decisiones que tenemos que tomar. Porque si una pyme, por ejemplo, produce estos anteojos que tengo acá y los exporta, Sí. le dan 270 por dólar, no le dan 340. Y hay un montón de trabajo argentino acá. Sí, también el campo tiene un esquema de retenciones, pero bueno, a ver, lo que nosotros me parece que tenemos que ver en qué situación estamos. ¿Mm? La situación en la que estamos, en el medio que no la elegimos nosotros, no lo trajimos nosotros, el Fondo Monetario. Si hubiera sido por nosotros, no hubiéramos llegado a la situación que llegó Macri, porque las políticas del peronismo no tienen nada que ver con las políticas liberales. Claro. Pero aún con una situación de estrechez que uno pudiera tener por una sequía, no lo hubiéramos resuelto de ninguna manera con un endeudamiento feroz y entregando condiciones económicas y perdiendo autonomía e independencia económica como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri. ¿No temen haberse quedado cortos de vuelta? Digo, porque ahora subió el dólar a 552 en el mercado paralelo y ustedes le están ofreciendo 340 como precio promocional. No, entiendo que no. Creo que el tema del paralelo es un tema que a mí lo miro, no lo voy a negar. Pero entiendo que eso tiene sus vaivenes, tiene otra lógica que No, está tiene 500 que ver, el dólar bolsa, no llegó a 552, pero 500 llegó el dólar pero bolsa. tiene otra lógica que no tiene que ver con la cuestión productiva. En todo caso, lo que nosotros nos tenemos que preocupar es por si las medidas cumplen con el objetivo de fortalecer en 2.000 millones y fortalecer las cuentas del gobierno y, a su vez, no afectan a los sectores productivos. Le hago una pregunta que quizás a usted no le... Bueno, le puede parecer una chicana, pasa nada, pero tranquilo. ¿de algún modo terminaron cambiando reservas por inflación? Digo, porque es cierta que esa debilidad complica toda la macroeconomía, pero terminan subiendo el dólar para la importación y eso va a tener necesariamente un correlato en los precios. Sí, economía está trabajando. Es una cuestión entendible, está trabajando para que esto no suceda, estamos trabajando con comercio para que esto no suceda. Nosotros estamos por largar, he convocado a la cadena avícola y a la cadena porcina, que puede tener alguna modificación de costos por la suba del maíz y perder algo de competitividad, y para que ese costo no se traslade a precios, tratar de compensar esa modificación de costos. Estamos trabajando para que esto no suceda. Supongamos que yo soy un productor avícola, tengo un corral de aves. Salgo a comprar maíz para las aves. El maicero me dice, ahora me lo pagan 3.40 por dólar. ¿Vos cuánto me vas a pagar? ¿Ese es el impacto que van a evitar? ¿Van a intentar evitar? Sí, a través de compensaciones, que ya hicimos un esquema de compensaciones que se puede implementar rápidamente. El sistema de precios cereales se fija a través de la pizarra, por lo general, de la Bolsa de Comercio Rosario. Es un tema con distintas, digamos... A ver, el sistema es transparente en cuanto a la fijación del precio. Por ahí hay una dominancia de un sector sobre otro a la hora de negociar el precio, la cuestión contravencional. Quiero ser muy cuidadoso porque no, de vuelta, no quiero caer en la chicana, pero No. se da cuenta que es muy sensible, que es el precio del pollo, que es la carne que compran los que no pueden comprar carne. Sí, y porque es sensible estamos trabajando y yo lo he convocado para el miércoles a las 11 de la mañana a CEPA, que es la Cámara de Empresarios y Procesadores Avícolas, para trabajar con ellos un programa que compense esta modificación de costo que pueda haber y que no sea trasladado a precio. ¿Le puede garantizar a los que nos están mirando que no van a subir más del 10% el pollo y el cerdo en los próximos 2 meses? Que vamos a hacer todo lo posible para que eso no suceda. ¿Sirve hacerle guiños de este tipo, como el dólar maíz, a una dirigencia tan hostil como la que hoy habrá visto ahí en la sociedad rural? No lo evaluamos desde ese lugar, Alejandro, honestamente. No lo evaluamos desde ese lugar. Lo evaluamos del lugar de que en estas circunstancias, en esta coyuntura, como te decía anteriormente, nos toca una situación que no provocamos, que deseamos que nunca hubiera sucedido, pero que bueno, está y tenemos que hacernos cargo. Nosotros como funcionarios públicos tenemos que tomar decisiones y somos nosotros en nuestras circunstancias, y nuestras circunstancias hoy nos hacen convivir con estas limitaciones que tenemos, como te decía, por el endeudamiento y por la sequía. La sequía, no nos olvidemos que nos faltan 19.700 millones de dólares. Media cosecha de soja. Media cosecha. Sí. Si vos
de lo que falta, vos lo dividís, del tonelaje que falta, que son 20.000 toneladas de soja, 25.000 de maíz más o menos y unas 7.000 de trigo. Si vos lo dividís por 33, que es las toneladas que transporta un camión, faltan 1.530.000 viajes de camión. El movimiento económico que es en el interior, el camionero, la gomería, la estación de servicio. Un masazo. 1.800 barcos, agregale, faltan. Todo eso tranquilamente suma alrededor de, lamentablemente, ¿no? 22.000 millones de dólares menos. Qué pena que nuestro país está sujeto a la cuestión climática, ¿no? También. Sí, deberíamos revisar algunas cuestiones de políticas de tecnología para no ser tan vulnerables. Juan, ¿no habría sido otra la situación? Te digo, un solo concepto, que lo charlábamos en Economía la semana pasada. Si no hubiéramos tenido esta sequía, hoy las reservas de libre disponibilidad del Banco Central estarían entre 12.000 y 14.000 millones de dólares. Tampoco es la panacea, pero obviamente sería otra la situación. Totalmente. Ni hablar. ¿No sería también otra la situación? Yo sé que usted no era secretario de Agricultura, Massa no era ministro, pero ¿no sería otra la situación si en su momento se hubiera aprovechado el default de Vicentín contra el Estado para intervenirla y hacerla funcional bajo el paraguas del Estado? Yo creo que tendríamos una herramienta más. Yo en aquel momento, lo digo, salí a apoyar esa medida. Después creo que tuvimos algunos errores en cómo llevarla adelante. Pero la cuestión de fondo yo la rescato. En todo caso, discutamos el cómo, pero no el qué. El error fue político, cómo manejar la situación. Sí, no quiero cargar de responsabilidad en un proceso que yo no participé y que yo no estuve. Si vos me preguntás la definición política, a mí me gustaba y a mí me parece que es válida. Bueno, es uno de los 5 grandes jugadores de la exportación argentina, ¿no? Yo creo que, bueno, ya me parece que ese capítulo se cerró, lamentablemente. Pero vale revisarlo porque vienen las elecciones. Sí, amerita. No sé en qué condiciones judiciales avanzó el proceso, lo desconozco. Bueno, se la quedaron los suizos de Glencore, ¿no? Sí. No estamos en condiciones de intervenir nuevamente, me parece. En aquel momento, quizás con otra estrategia se podría haber hecho, pero no tengo los elementos para responsabilizar a nadie. Me hubiera gustado que se haga. ¿Sí? Lo frenó Macri desde la Costa Azul con el yate de Filiberti, estaba de visita justo ese día. No sé. Bueno, acá lo contamos porque a mí me interesa muchísimo este tema. Le hago 2 finales, Juan, y gracias por la gentileza, por el tiempo. ¿Tienen miedo que suba también la carne vacuna? La carne vacuna tiene un retraso importante. En términos, si vos lo comparás con la inflación, está alrededor, depende de la categoría, tenés distintas categorías, la vaca, el novillo de exportación, o novillo más pesado que se consume, está entre un 40 y un 60% de atraso. ¡Qué miedo! En algún momento eso se va a reacomodar. Hay un mercado que funciona por oferta y demanda en el mercado de cañuelas. Por ahora hay una oferta importante, por un hecho, con lo cual yo no veo en el corto plazo una suba. Porque producto de la sequía los productores tuvieron que liquidar, siguen liquidando, mandaron la feedlot. Los feedlot hoy están con una capacidad histórica de ocupación porque el productor no pudo retener en el campo, mandó al feedlot, apuró el proceso de engorde, por decirlo de alguna manera, y todavía entendemos nosotros, alrededor de 1 mes y medio más de buen abastecimiento. O sea que puede haber un fogonazo en la carne antes de las generales, antes de las elecciones de octubre. No sé si un fogonazo, que no quiero llevarle intranquilidad a la gente, pero un reacomodamiento de precios en algún momento va a haber. De hecho, esto pasó de alguna manera durante el año pasado. La carne subió o acompañó a la inflación. Venía por encima la inflación. Si uno toma el ratio desde el 2019... hasta el 2022 la carne venía por encima. O sea que ese que lo mandó al feedlot, ahora el feedlot le va a cobrar más caro, porque en el feedlot le dan maíz. Sí. Igual ahí tenemos también un programa para el productor que lleva engorde a feedlot, porque a la salida de la sequía, cuando desteta, cuando saca el ternero de la vaca, para que no tenga que venderlo en un momento que por ahí no era oportuno para la finanza del productor, nosotros generamos un programa para subsidiar al productor para que mande al feedlot y le pagamos el 40%, está vigente ese programa, el 40% del costo de feedlot. A ver, medidas para la emergencia agropecuaria, para la sequía, el gobierno tuvo
muchísimas medidas, de la emergencia agropecuaria hasta distintos programas, transferencia a provincias, fondos rotativos para cooperativas. La verdad que uno le pueden gustar más, menos las medidas, ha habido más o menos presupuesto, más o menos asertiva. Lo que no podemos negar es que no haya habido un Estado presente y cercano al productor. Bueno, en el caso de la carne van a hacer todo lo posible para evitar ese fogonazo. Acuérdese que uno de los spots de campaña de este gobierno fue el de la parrilla, ¿no? Sí. Que no se vuelva a llenar de telarañas. No, y la carne en el último año y medio ha venido por atrás de la inflación. Hoy está a unos 40, 50 puntos por detrás de la inflación. Lo cual también nos genera, tenemos que pensar en el productor pequeño, digamos, claro, que también tiene un problema de rentabilidad ahí. Juan, gracias por venir. No, gracias a vos. Avisos y nuestro comentario editorial aquí en Brotes Verdes. Anoche aquí en Duro de Domar, aquí en el programa de Pablo Dugan, estuvo Sergio Massa, estuvo casi una hora. Respondió realmente sobre las medidas, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario y concretamente respecto del FMI, dijo esto. Hay un paquete muy grande de desembolsos en agosto, un adicional en noviembre. Es un número muy importante para la Argentina. Me gustaría que en todo caso sea el fondo el que, digamos, lo anuncie, porque se lo tiene que anunciar primero a los directores, claro, y no nosotros a los argentinos. Pero claramente es un número que cubre largamente los pagos, las expectativas y obligaciones que teníamos para este año. Sergio Massa habló de este desembolso sin dar una cifra. Y la realidad es que no conocemos cuál va a ser el desembolso que haga el Fondo Monetario para cubrir el vencimiento del lunes próximo. Hasta el viernes hay tiempo para que se produzca el entendimiento a nivel del staff. ¿Por qué digo hasta el viernes? Porque el viernes, y esto no lo negocian los burócratas del fondo, empiezan sus vacaciones de verano. Allí, cuando arranque el receso, ya no se va a poder conversar con los hombres de negro, ya no se va a poder conversar con el chileno, el nuevo jefe para el departamento del hemisferio occidental, como llaman ellos a América, ahí en la calle 19, pero aun cuando haya tiempo hasta el viernes, antes de ese receso invernal, lo que no va a pasar es que se reúna el directorio, que es la máxima instancia decisoria del fondo. Cristalina Georgieva habló con Sergio Massa el miércoles por la noche, con Alberto Fernández el viernes por la mañana y volvió a tener contactos a ese máximo nivel durante el fin de semana para ultimar los detalles de estos anuncios. Estos anuncios son la prenda de amor que le pidieron al gobierno del Frente de Todos para garantizar la cobertura de un solo vencimiento, ese que opera el lunes de la semana que viene. Ahora, Massa decía recién que el desembolso va a ser importante y que va a despejar el horizonte de vencimientos de acá a noviembre. Bueno, eso es lo que van a discutir después de las PASO, porque lo que se alcanzó este fin de semana fue apenas un borrador, ni siquiera el acuerdo a nivel del staff, que, como les digo, con su 10 de ajuste del Fondo Monetario. Devaluar, subir impuestos, subir tarifas y recortar el gasto. Todo eso costaría las elecciones y por eso apeló a esta devaluación fiscal. La devaluación fiscal es un tecnicismo que usamos los economistas, pero en rigor todos los argentinos lo conocen. Es subir artificialmente el valor del dólar mediante un impuesto. Si vos pagás un almacenamiento por tu mail en dólares con la tarjeta, o si pagás un servicio de streaming de afuera, pagás impuestos. Si viajaste al exterior también lo haces. Si compraste dólares para ahorro también lo haces. Bueno, esto de devaluar sin devaluar, esta forma elíptica de devaluar, es algo a lo cual estamos acostumbrados. Lo interesante es que la semana pasada, si bien son confidenciales las discusiones con el Fondo Monetario, el fondo sacó un reporte donde decía que Argentina tiene que devaluar entre el 15 y el 25%. ¿Qué es
bastante parecido a lo que devaluó fiscalmente el fin de semana el ministro Sergio Massa. Fíjate, el dólar ahorro, espera que lo voy a buscar, acompáñame, mirá, te voy a estar a la mesita. El dólar ahorro, para los que el millón de personas que lo compraba mensualmente hasta el mes pasado, digo millón porque hay un montón de gente que también querría comprarlo, pero si cobraste ATP en su momento, durante la pandemia, no lo podés comprar. Si pediste los subsidios para la energía, no lo podés comprar. Si pediste que no te suba tanto la prepaga, que hay un programa, tampoco lo podés comprar. En fin, si ganás más de determinados sueldos, tampoco lo podés comprar. Bueno, para ese millón de personas, el dólar ahorro sube de 460 a 495 pesos. O sea, un 8%. Sube también, como parte de este paquete de medidas, el dólar importador de servicios sube de 2,70 a 3,38, que es un 25%. Una empresa que, por ejemplo, compra un paquete de software al exterior para producir, ahora va a pagar dólar a 3,38 y no a 2,70. Claro, esa empresa, si después vende en el mercado interno, aunque sea un bien de primera necesidad, lo más probable es que traslade parte de ese aumento de costos. Ahí está quien paga esta prenda de amor al Fondo Monetario. Sigo. El dólar importador de bienes sube de 270 a 290 pesos, un 7,5%. Se le aplica ahora el impuesto país. Y finalmente sube también el dólar exportador de maíz y de regionales, lo hablábamos recién con el secretario de Agricultura, de 300 a 340, o sea un 13%. Repito, sube el dólar ahorro, sube el dólar para importar servicios, sube el dólar para importar bienes y sube el dólar para los que exporten maíz y productos de economía regional. O sea, sube el dólar. Al margen de que hoy subió el paralelo a 552, la suba de todos estos dólares va a tener un impacto en precios. Y eso es una devaluación fiscal. Y así se completa un programa de ajuste clásico del Fondo Monetario que incluye, como te decía, suba de tarifas, suba de impuestos, baja del gasto. Massa viene recortando el gasto público a razón del 10% mensual interanual en los 11 meses que lleva como ministro, y ahora suba del dólar. Ahora, para resistir la tentación de cargar las tintas sobre el gobierno que aplica este programa de ajuste, bien vale la pena pensar qué está pasando en el resto del mundo y mirar qué está pasando en el resto del mundo. Hay un historiador económico que se llama Adam Tooze, que yo recomiendo muchísimo seguir, que además tiene una óptica muy particular, muy singular, que compartió en su newsletter bisemanal un par de gráficos que quiero mostrarles. ¿Cuántos países después de la pandemia entraron en programas de austeridad, en programas de ajuste? Esta no, perdón, Rodo, te había dicho que era esta, es la otra. Esta es la de la población. Mostrame primero la de los países. Esta. Es impresionante. Pero aquel numerito bajo que se ve es el de 2020, el año de la pandemia. Ese año fue el año en el que todos los gobiernos decidieron gastar lo que tenían y lo que no. Los que no tenían emitieron o se endeudaron. Pero ese año no hubo austeridad. Curioso, no tuvimos la pandemia del ajuste, pero teníamos a un bicho real que mataba gente. Fíjate antes de eso lo que pasaba. Todos estos años, lo amarillo son países en desarrollo y lo verde son países desarrollados. Siempre son más los países como el nuestro que se ven obligados a recortar, a llevar adelante programas de ajuste. Hay algunos años en los que más, otros que menos. Después de la crisis de 2008-2009, hubo ajuste en un montón de países, como los nuestros, pero también como los ricos. Después eso aflojó un poquito. Hacia 2016 hubo otra oleada, ahí cuando acá en Argentina llegó el ajuste macrista. Se incrementó en 2017, pero después bajaba paulatinamente hasta ese piso de 2020. Lo que pasó después es lo impresionante. Hoy en el mundo volvió a estar de moda el ajuste, volvió a estar de moda la austeridad. Los países ricos, para intentar combatir una inflación que no entendieron, porque venía de la pospandemia, de un desbarajuste entre la oferta y la demanda,
aplicaron lo único que saben hacer los economistas ortodoxos, que es esto. Y por eso el incremento. Ahora, fíjate, en 2023 estamos en el año en el que más programas de ajuste hay vigentes en el mundo. Casi 150 de 200 y pico de países que hay. O sea, una pandemia de ajuste. Espera Adam Tooze, el historiador este del que les hablo, que eso baje en los próximos años. Ahora, ¿por qué la dureza del Fondo Monetario? Obviamente porque le es más simpática la oposición que el gobierno, porque por eso le dio la guita que le dio a Macri. Ahora, también el Fondo Monetario piensa, cuando se endurece con Argentina, en que no quiere que después le toquen la puerta Egipto, Turquía, Pakistán, los otros países bajo convenio con el Fondo Monetario. ¿Por qué? Y bueno, porque Argentina puede ser un muy mal precedente. Ya lo es por haber pagado con yuanes el mes pasado. Y eso encendió muchas alarmas en el fondo, del mismo modo que las encendió el hecho de que Massa tuvo un Zoom con el ministro de Economía de Egipto. Así como quien no quiere la cosa, en un momento hace 2 semanas, una reunión que, repito, se comentó mucho allá en Washington. Si mirás esto mismo en términos de la población, es mucho más impactante. Y ese es este otro gráfico. Porque mirá, venían ajustando a ese nivel el mundo. En 2017 tiene ese pico. En 2020, ahí se ve el valle. Pero después el incremento es mucho más brutal. ¿Por qué? Bueno, porque los países que se están ajustando son los más poblados. Hay ricos, por supuesto, pero esto, que es la población mundial bajo programa de ajuste fiscal, está en su récord histórico. Y es algo realmente inquietante, pensando en la deriva de la economía mundial en estos últimos años. Bueno, en realidad, lo más acuciante para nosotros ahora es cuánto van a aumentar los precios por este paquete de medidas. Y ahí hay, bueno, varios comentarios para hacer. Primero, lo que hablábamos con el secretario de Agricultura recién, el impacto de los precios en los alimentos, ¿no? Esto del pollo, la carne de cerdo y demás. Ahora, vení, mirá lo que tengo acá. Esto. Una lata de garbanzos. Una lata de garbanzos tiene un envase que tiene una parte de sus componentes importados, pero además se traslada a veces el contenido, más allá de que sean garbanzos u otra cosa, y muchas veces el insumo para el envase. Bueno, los envases, a partir de este paquete de medidas, van a aumentar 8% en su componente importado. ¿Por qué? Bueno, porque se le aplica el impuesto país del 7,5% y eso en cascada aumenta un poquito más. Los fletes aumentan también porque se les empieza a aplicar ese impuesto. O sea que si hay algo de esto que venga de afuera, ya es de movida 8% más caro. Si hay que transportarlo, el flete se encareció muchísimo en la pospandemia. Ahora lo vamos a hablar con Pablo Seriani, el titular de Aerolíneas. Bueno, ese flete que se encareció en dólares, ahora se va a pagar $1 más caro. Otro impacto sobre la canasta básica. El gobierno, insisto, dice que lo va a evitar, que va a intentar compensarlo. Pero todas las veces anteriores el impacto se sintió. ¿Qué más? Los electrodomésticos. Los electrodomésticos van a empezar a ensamblarse, los que se hacen aquí en la Argentina, se fabrican acá en Tierra del Fuego o en otros lugares, con piezas que hasta ahora se pagaban al dólar de 2,70 y ahora se van a pagar al dólar de 2,90. O sea que una heladera va a aumentar en esa misma proporción, una tostadora también y un teléfono celular también. Claro, no había más dólares para seguirlos comprando al precio anterior. Pero, ¿quién paga por estas medidas? Y el que compra celulares, el que compra heladeras, el que compra tostadoras. Y hay algo más. Para conseguir estos dólares del dólar maíz o del dólar exportación de productos regionales, los van a pagar más caros. De 300 por dólar, los van a pagar a 340. Para comprar esos dólares van a tener que emitir de vuelta
pesos. Unos 80.000 millones de pesos más porque esperan recaudar 2.000 millones de dólares. Esa emisión también empuja los precios hacia arriba. Es alucinante ver a los economistas ortodoxos decir que toda emisión genera inflación siempre y cuando vaya para los pobres, para sostener el Estado, para, no sé, mantener abierto Tecnópolis, pagarle a los jubilados o a los beneficiarios de planes sociales. Ahora, cuando se emiten pesos para comprarle el dólar más caro a los exportadores, también hay una presión. Ahí, por lo general, ni siquiera se siente un murmullo por parte de los economistas. Bueno, es la realidad de una economía muy tirante, donde los precios ya no sabemos en función de qué dólar ajustan. Emanuel Álvarez Agis, el director de la consultora P/Q, hizo un par de cuentas y mostró 2 cuadros a sus abonados esta mañana en un informe que salió apenas conocidas las medidas. El primero es la evolución del dólar oficial, el dólar paralelo y los precios. Míralo. ¿Está terminado? Vení. Acá lo tenés. El dólar oficial, el dólar paralelo y los precios. El oficial es el verde. El paralelo es el blanco, el grisecito. Y los precios están en el medio. ¿A qué siguen los precios? ¿Al oficial o al paralelo? Porque esta es la evolución desde diciembre de 2019. Y están medio en el medio, ¿no? Al principio estaban más pegados al oficial, pero en algún momento, cuando empezaron a faltar los dólares, se empezó a comprar al exterior como sea, incluso pagando más caro el dólar. Fíjate, si estaban en 100 en diciembre de 2019, ahora están en 503 el paralelo que contó Agis, el contado con liqui, 393 los precios mayoristas de los productos con contenido importado y 249 el oficial. ¿Qué va a impactar entonces? ¿Va a impactar el aumento del dólar importador, como te decía recién? ¿O también va a impactar la suba de los paralelos sobre los precios? ¿Y cómo es eso? Porque hay una retroalimentación también, ¿no? La corrida va a los precios y los precios hacen ver que el dólar está más barato, por lo cual hay otra gente que va al dólar y eso aumenta los precios. Bueno, fue analizando las variaciones esta misma consultora y llegó a este cuadro. Un cuadro que muestra justamente a qué dólar siguen los precios. Y acá tenés las variaciones mensuales en todo momento y fíjate los momentos que destaca el propio informe. Destaca 3 momentos. 3 momentos que muestran cómo cuando cae el paralelo fuerte se frenan los precios e incluso en algún caso bajan. Y después, cuando sube, se potencia el incremento de manera prácticamente inmediata. Acá en el tercero se ve mejor todavía. Ahora, fíjate, es súper interesante esto. El paralelo sube, el oficial sube menos porque estaba controlado, pero los precios en este caso acompañan al paralelo. Entonces, de vuelta, la devaluación sin devaluar, a pedir del Fondo Monetario, perjudica a los que compran en Argentina y venían sintiendo cierto alivio en un contexto de muy alta inflación en los últimos 3 meses. Eso probablemente en agosto se termine y se dé vuelta a la ecuación. Claro, justo la inflación de agosto sale después de las elecciones. Es más, la inflación de julio, la de este mes, se va a conocer 2 días después de las PASO. La de julio todavía venía dando bien. El problema es el impacto de estas medidas que reclamó el Fondo Monetario. Ahora, en la oposición, ¿cómo andamos? Porque hoy Patricia Bullrich, en La Rural, dijo que ella no haría esto que pide el fondo. Haría mucho más. ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene garantizado un financiamiento. Un financiamiento que se guardó en clave misteriosa de la siguiente manera. Ahí está Luciano Laspina, nuestro jefe de equipos económicos. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante
de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, porque si nos quedamos en el cepo nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el cepo para tener reservas, pero el cepo se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación, o el fin de las elecciones, y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del cepo lo antes posible. Salir del cepo lo antes posible. En su aparición diaria en La Nación Más, Patricia Bullrich hace un ratito, fue un poquitito más allá respecto de esta idea. Habló de un blindaje. ¿Le suena? Sí, ¿no? Bueno, Bullrich dice que tiene un blindaje. En ese diálogo que compartió hace un ratito en La Nación Más con los colegas que allí la interrogaban, descolló una repregunta de Florencia Donovan. Florencia Donovan le dijo, ¿y cómo tiene asegurado ese financiamiento? Porque esto que acaba de decir, de ya tengo listos los dólares, pero no les puedo decir cómo, es lo mismo que dice Milei. Milei también dice que tiene los dólares para dolarizar sin que el valor del dólar se vaya a 3.000 o a 5.000, que es lo que dan las cuentas con estas reservas. Ahora, no le cree nadie, porque ¿quién le va a prestar dólares a la Argentina en este contexto? Solamente tendría que ser alguien que lo haga con un apoyo político explícito, como el que en su momento tuvo Macri de Christine Lagarde. Patricia Bullrich tiene un economista de cabecera que se llama Luciano Laspina, que cuando Massa contó que alguien había ido al Fondo Monetario a pedir que no le den la plata ahora a la Argentina, saltó a decir, yo no fui. Anoche habló de eso Sergio Massa, aquí en Duro de Domar. No lo quiso mencionar a Laspina, pero dijo, los que fueron aludidos, sin ser nombrados, salieron a defenderse públicamente solitos. Bueno, Laspina es el que le está preparando formalmente el programa económico a Patricia Bullrich. Pero hay otro economista en torno al cual orbitan un montón de empresarios que considera que él debería ser el ministro de Economía de cualquiera de los que gane en Juntos por el Cambio. Hay muchos empresarios que coinciden con él en eso. Es Carlos Melconian, un hombre que presidió el Banco Nación durante el gobierno de Macri y que en ese momento, a pesar de que prometía un ajuste draconiano, no lo ejecutó. En el Banco Nación, de hecho, lo despidieron los empleados junto con el jefe de la bancaria, casi alzándolo a UPA y agradeciéndole por una gestión en la que de ese ajuste ni noticia. Ahora, cuando Melconian, ahora jefe de la Mediterránea, presentó el programa económico que le quiere vender llave en mano a Larreta o a Bullrich, propuso un nuevo organigrama estatal con menos ministerios, con menos secretarías, con menos direcciones, pero donde el mayor ahorro no viene dado porque haya menos ministerios, cosa que se vio con Macri, que era algo completamente cosmético, demagógico, sino por un recorte muy fuerte de la plantilla de empleados estatales. Les leo textualmente lo que dijo ahí en Córdoba cuando presentó este plan Carlos Melconian. El mayor ahorro viene dado por la reducción de dotaciones en el primer año de gestión con una merma del orden del 25%. El 25% de 330.000 estatales es un montón de gente. Son cerca de 85.000 personas. 82.000 para ser precisos. ¿Es viable políticamente un tijeretazo de esas proporciones? ¿Es sostenible la gobernabilidad en medio de una ola de despidos que en el primer año
se lleve 82.000 estatales puestos? Bullrich y Melconian tienen diálogo semanal, diría yo, pero tanto Bullrich como Larreta empiezan a dudar si esto no es algo peligroso. Todos los economistas de Juntos por el Cambio desconfían tremendamente de Melconian, pero él, repito, presentó este plan, dice que se lo van a comprar y detalló que tiene esos despidos. Cuando Mauricio Macri recibió de Christine Lagarde el préstamo récord, el préstamo más grande que haya recibido nunca jamás ningún país del Fondo Monetario, Argentina entró en una dimensión nueva. Sergio Massa intenta revivir ahora la épica nestorista del desendeudamiento. Ahora, una cosa era pagar en 2006 $9.530 millones en efectivo al Fondo Monetario, cuando había reservas por 30.000 millones, y otra muy distinta es pensar siquiera en hacer algo parecido cuando la deuda, con los intereses que están corriendo y que son realmente muy altos, orilla los 50.000 millones y en las reservas no hay nada. Esa épica puede servir para conseguir votos, pero si no está acompañada de una propuesta concreta y de la necesaria imaginación política para llevarla adelante, solamente puede llevar a nuevas frustraciones. Lo que está clarísimo es que el Fondo Monetario cumplió con su cometido. Argentina está contra la pared a días de sus elecciones primarias y tiene vencimientos a lo largo de todo este año como para que en cada una de las instancias de esta elección pueda meter la cola. Auspicios y hablamos con Pablo Seriani. Pablo, tengo que hacer una pausa porque se cambia la hora. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. ¿Quieres cerrar Aerolíneas Argentinas, la oposición? Bueno, eso es lo que están pregonando. Parece que es el caballito de batalla con el que nos están amenazando todo el tiempo. Después de la pausa me contestás qué proponés vos y cuánto gasta realmente esto que consideran la fuente de todos los males. ¿Cómo no? Quédate, que después de Pablo Seriani, Lucía Isikov y Gaby Vulcano nos traen informes imperdibles sobre la política en estas 3 semanas decisivas. En instantes nada más, aquí Gabriela Vulcano analiza el batacazo en Córdoba, pero también aleja un poco el foco y se pregunta, ¿qué quiere votar la gente? ¿Cambio o continuidad? ¿Tan seguro está el estratega opositor de que quieren votar cambio? Bueno, en un ratito lo miramos también con sondeos de opinión realmente muy interesantes. Y Lucía Isikov se va a meter a bucear en la interna opositora. ¿Cuántos votos retiene Bullrich de los de Larreta en las PASO y viceversa? ¿Cuál conviene más a la oposición que gane para ese día después? Porque es una campaña en varios tramos. De esto vamos a hablar en instantes, pero estábamos con Pablo Seriani, a quien yo le preguntaba, ¿la oposición quiere cerrar Aerolíneas Argentinas? Bueno, está dentro de los planes de campaña, digamos, de la oposición, y la verdad con un discurso que a nosotros nos llama la atención porque en la pandemia se vio claramente la necesidad y la importancia de tener una aerolínea de bandera y tener este discurso en un mundo en donde todo el mundo está apoyando las aerolíneas porque saben el servicio esencial que representan. Tener esta visión, yo creo que es una visión ideológica de que el Estado no tiene que hacer nada, que todo lo tiene que hacer el sector privado y que todo lo que hace el Estado está mal. Pero hay una fijación con Aerolíneas puntual. Hay una fijación. Con el correo también, un poco con los trenes. Sí, con aerolíneas, digamos, nosotros cuando estábamos en la época de Recalde también, todos los días éramos tapa de Clarín, más o menos, porque hay como una fijación con la posibilidad de que el Estado haga algo que supuestamente, ideológicamente, lo tiene que hacer el sector privado. Eso yo creo que lo ven como una usurpación.
Pero la verdad es que la historia lo que demuestra es que la experiencia privada en la Argentina, en aerolíneas argentinas, fue muy mala, básicamente porque los que se hicieron cargo tuvieron una actitud rapaz y lo que hicieron fue llevar agua para su molino, para el molino de las casas matrices, y la experiencia más virtuosa que generó más desarrollo, más conectividad y más desarrollo para el país fue la experiencia estatal. Entonces yo creo que hay que dejar de lado las anteojeras ideológicas, ser pragmáticos y capitalizar las cosas que se hacen bien cuando se hacen bien. La experiencia Marsans y Iberia fueron obviamente catastróficas, pero durante la época de Macri, ¿Aerolíneas ganaba plata? Durante la época de Macri, ellos que se quejan del déficit, incrementaron el déficit de la compañía, en parte por el mal manejo que hicieron del mercado aerocomercial y en parte también por el desastre macroeconómico que hicieron que todas las compañías perdieran plata. ¿De cuánto a cuánto? Porque vos seguís la situación financiera de Aerolíneas desde el anterior gobierno al anterior. Claro, básicamente aumentaron el déficit de 200, 300 y terminaron en 450 millones de dólares de 50% lo aumentaron. Sí, no, el último año fue un año muy malo, pero aparte de 450 millones de dólares de aporte del Estado, pero aparte nosotros llegamos y había 300 millones de dólares de deuda con los proveedores, en la caja no había absolutamente nada, una deuda con un atraso salarial del 15-20%, o sea, toda una situación bastante compleja que era reflejo de lo que pasaba en las otras aerolíneas también, y de hecho el año siguiente, con la pandemia también y demás, la TAM Argentina toma la decisión histórica de irse de la Argentina porque ya venía de 3 años de pérdidas continuas. Escuché a un político de la oposición la semana pasada en un reportaje decir que en primera son todos familiares de los pilotos. ¿Tienen estadística de cuántos pasajes usan los familiares de los trabajadores de aerolíneas? Tenemos más o menos una estadística que es más o menos la misma que ocurre en todas las aerolíneas. Todas las aerolíneas privadas, American Airlines, Air France, todas tienen beneficios para los trabajadores que implican pasajes, pero normalmente tienen prioridad los pasajeros que pagan su ticket para volar tanto en primera como en económica también. ¿Y es plausible que haya ocurrido esto de que en primera, en un avión, sean todos parientes o casi todos parientes de un piloto? No, que la totalidad de los asientos sean... Eso únicamente ocurriría en un vuelo muy particular en donde no se hubiera vendido ningún ticket de ejecutiva a ningún pasajero pago, digamos, pero no es lo que está pasando porque realmente, por suerte, los vuelos internacionales, que son los que tienen, digamos, primera clase, se están vendiendo muy bien y las ejecutivas se están vendiendo muy bien también, y justamente los pilotos y los familiares de los pilotos se están quejando de que no pueden viajar porque están llenos las ejecutivas. Hubo un entredicho entre Massa y Rodríguez Larreta la semana pasada en el acto que compartieron con vos y con Cristina Fernández de Kirchner en un simulador, inaugurando un simulador de aerolíneas, donde él desmintió que la ruta a Roma genere déficit. ¿Las demás rutas internacionales, estas de las que hablas, ganan plata también? Hoy se está dando la particularidad de que las rutas internacionales están teniendo mejores resultados que las domésticas, básicamente porque el mercado internacional a nivel mundial, digamos, tardó mucho más en recuperarse, y eso hace que como la oferta es más chica y la demanda creció en forma importante, hace que los tickets tengan valores altos. Si uno compara el valor de los tickets ahora con lo que era antes de la pandemia, se da cuenta que la variación es bastante importante. No es algo que se pueda generalizar. ¿Hay alguna más rentable que otra? ¿O hoy me puede decir que todas ganan plata, las rutas internacionales? Hoy las rutas internacionales están todas ganando plata, algunas más que otras. Brasil está muy bien, tiene un nivel de rentabilidad muy altos, Estados Unidos está muy bien, pero Europa también, porque Europa tiene menos vuelos, digamos, comparativamente. Ahora estamos poniendo más, pero el nivel de oferta es menor que lo que había hace un tiempo, entonces los niveles tarifarios son altos. Aerolíneas no es solamente una obsesión para los políticos de la oposición, sino también para algunos empresarios. Un empresario muy poderoso, que es el fundador de Globant, uno de los que emigró a Uruguay por razones fiscales en estos últimos años, me refiero a Martín Migoya, subió a sus redes sociales un video que quiero compartir con vos, Pablo. ¿Te parece? Sí, sí. Veámoslo, Rodó, por favor.
En 2022, el déficit operativo de las principales 34 empresas públicas, sin incluir a YPF ni a los bancos, fue de casi 6.500 millones de dólares, alrededor de 1 punto del PBI y 70% más alto en dólares que en 2021. Solamente ENARSA, que se dedica a la energía, perdió 3.200 millones de dólares, casi 3 veces más que en 2021. Las otras empresas públicas que más pierden son Ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, AISA, El Correo Argentino y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Muchos creen que se justifica que las empresas públicas pierdan dinero porque aportan un valor social. En otros países las empresas públicas ganan plata. En Brasil tuvieron un superávit de 0,7% del PBI, en Chile 1,6%, en Colombia 1,1%, en Perú 0,7% y en Uruguay 0,5%. Las argentinas pierden dinero y esto afecta a la economía. Las transferencias del Tesoro a las empresas estatales como porcentaje del PBI se multiplicaron por 10 entre 2007 y 2014. Luego cayeron entre 2015 y 2019 y desde entonces volvieron a aumentar para llegar a casi 6.500 millones de dólares en 2022. ¿Qué pensás, Pablo? Bueno, primero que el número de aerolíneas está mal, ¿no? El déficit de aerolíneas en 2022 fue 247 millones de dólares. O sea que la información que pone ahí es falsa. Eso por un lado. Y después, por otro lado, la mayoría del déficit de las empresas públicas tienen que ver con los subsidios a la energía, y eso tiene que ver con que el salario real no aumente justamente para eliminar esos subsidios. Lo que hacen es impedir que el salario real disminuya mucho por el alto precio de los servicios públicos. Entonces, cuando están diciendo no, que se reduzca el déficit, que no paguemos, lo que están diciendo es que haya una transferencia de recursos de la gente que menos tiene a los que más tiene. Entonces, francamente, es una postura que obviamente que nosotros como fuerza política estamos en contra, porque para nosotros es importante preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y de la mayoría de la población. Este es el discurso de una minoría que lo que pretende es defender sus propios intereses, y es la minoría que más plata tiene, ¿no? Entonces, obviamente con ese tipo de posiciones nosotros estamos en contra. Bueno, decía que por razones fiscales radicó en Uruguay, como otro centenar de empresarios que no quisieron pagar el aporte extraordinario de las grandes fortunas para paliar los efectos de la pandemia. ¿De eso qué pensás vos? Y que tendrían que ser más solidarios, ¿no? O sea, la gente que se enriqueció en un país, que hizo toda su fortuna en un país, tendría que ser un poco más solidario y agradecido, digamos, con el resto de los compatriotas, y tener una actitud más constructiva y respetar el marco regulatorio del país en donde hizo su fortuna. Me parece que eso es ser una persona de bien, ¿no? Pero bueno, son actitudes, cuestiones que tienen que ver con un individualismo por parte de la gente que más tiene y que más favorecida está, y que bueno, es una postura que puede tener cualquiera y que no tiene nada de malo, en el sentido en que existe la democracia y todos somos libres para hacerlo como lo queramos. Ahora, convertir eso en una postura política me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Es interesante porque como empresario del sector del software, Migoya tiene una cantidad de exenciones impositivas y subsidios que en su momento era la ley del software, luego fue la ley de economía del conocimiento. Digo, hay subsidios buenos y subsidios malos, parece, para determinados sectores políticos y económicos, ¿no? Sí, totalmente, sí, hay que exactamente, es como que cuando se subsidia a las empresas privadas está bien, y cuando se subsidia alguna actividad pública está mal, y bueno, y no es todo, y eso creo que es una anteojera ideológica, es ver las cosas desde un punto de vista ideológico y no desde el punto de vista de qué es lo mejor para la sociedad y cuáles son los beneficios sociales que tiene una política pública. El otro día en el acto ese dijo Massa que no les estaba girando plata de este presupuesto, que toda la que están recibiendo es todavía atrasada del año pasado. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, por suerte los números de aerolíneas están dando muy bien. No hemos tenido necesidades de fondos este primer semestre, digamos, que tiene que ver con básicamente justamente que los mercados internacionales están funcionando muy bien y generan un rendimiento tarifario que nos permite por lo menos en este primer semestre estar holgados. Veremos ahora con la temporada alta, o sea, nos venimos beneficiando de la temporada alta del año pasado, digamos, que fue de este año, enero y febrero, ¿no? Claro. Pero desde octubre que estamos teniendo resultados muy buenos. Eso nos permite tener una caja que nos permite manejarnos, y bueno, y esperamos ahora
ahora con la temporada de invierno, que fue muy buena también, y enganchar con la temporada de verano como para ver cómo terminamos el año, pero venimos con unos niveles de sustentabilidad bastante interesantes. ¿Puede ser uno de los años de menor déficit de aerolíneas en cuánto tiempo? Seguramente, porque el año pasado fue el año de menor déficit. ¿En cuánto? Desde la estatización, que fueron 247 millones de dólares, y muy probablemente este año estemos por debajo, sustancialmente por debajo de esa cifra. ¿Para ustedes es un objetivo que gane plata o es más esa función? Para nosotros es un objetivo la conectividad, el desarrollo económico de la Argentina, mantener conectados a todos los argentinos, poder conectar a los 22 destinos donde no tenemos competencia, que dependen solamente de nosotros, hacer o los 40 intertramos, que son ciudades que conectamos que no pasan por Buenos Aires. Para nosotros es una obligación, una necesidad poder llevar esa conectividad y hacerlo de la manera más sustentable posible, hacerlo al menor costo posible, de la manera más eficiente posible y en la medida en que podamos hacerlo de una manera sustentable, es decir, financiándolo con las ganancias que obtenemos en otros mercados, ese es el mundo ideal para nosotros. Pablo, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias a vos. Gabriela Vulcano nos trae un informe. Pareciera obvia la respuesta, Vulcano, al menos para los estrategas de campaña, ¿no? Sí, parece obvia, pero no lo es tanto. Córdoba en principio revalidó al peronismo que conduce Juan Schiaretti, y estamos hablando de un distrito donde Juntos por el Cambio tiene muchísima llegada. No sé si te acordás, Ale, pero en esa provincia Mauricio Macri cerró su campaña electoral tanto en las PASO como en las generales en 2019. Me voy a aventurar, ¿fue el lugar a donde besó el pie de una señora? No, ese fue en otro lugar, fue en otro, si no me equivoco, fue en Tucumán, donde besó el pie de una señora. Momentos de euforia, ¿no? Sí, en un momento de euforia, pero acá en Córdoba siempre hubo mucha euforia cada vez que se hicieron actos de Juntos por el Cambio, como te decía, un distrito que siempre le fue muy favorable a la coalición opositora. Sin embargo, esta vez no le alcanzó para poder desbancar al peronismo. Y uno de los que lo hizo notar, y te diría que aprovechó un poco lo que fue el triunfo de el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba, capital, sí. Pacerini, fue el gobernador electo Martín Yarlora. Pareció sacar como un enojo de años Yarlora, ¿no? Sí, un enojo de años, y sobre todo aprovechó para mandarle un mensaje a Juntos por el Cambio, y te diría más puntualmente a la dirigencia del PRO, que está muy identificada con la ciudad de Buenos Aires. Escuchá lo que dijo en este primer tramo, donde habla de un poco la propuesta de país que piensan, sobre todo porque Juan Schiaretti va a ser candidato a presidente, pero les mandó un mensaje acá a los porteños. Es hora de que empecemos a pensar un país distinto, un país en serio federal. Tiene que empezar a cambiar los gobiernos. No se puede subsidiar al distrito más rico de la Argentina en el gas, en la luz, en los colectivos. No producen nada. En la Argentina, la que produce el petróleo, la que produce la minería, la que produce el campo, empiecen a generar una política más justa para mantener unido al país. Algún día, si no, nosotros vamos a ir también por la nuestra. ¿Una amenaza de secesión? ¿Qué fue eso, No Gaby? sé, en principio fue una celebración, pero con el ojo puesto en Juntos por el Cambio, porque bueno, en los últimos días toda la plana de Juntos por el Cambio fue a la provincia para hacer campaña por Rodrigo de Loredo, que finalmente perdió, y
todo el debate que se dio se terminó nacionalizando y sin embargo en el peronismo de Córdoba decidieron no nacionalizarlo y ahí tuvieron su triunfo. Pero siguió Yarlora con más, hablando sobre las retenciones, un tema que hoy estuvo muy presente en lo que fue la exposición de los distintos candidatos a presidentes en la sociedad rural. Y escucha esto otro. Vienen de visita y todos los días te dan clase de gobernabilidad. Cualquiera gobierna en el distrito más rico de la Argentina y más subsidiado. ¡Vengan acá! ¿Hasta cuándo nos van a explicar cómo se gobierna bien cuando todos los recursos son del interior de la patria? ¡Pasaron un gobierno! ¡Devuélvanos la guita de las retenciones! Bueno, lo escuchábamos eufórico al gobernador electo y que actualmente es el intendente de Córdoba Capital. Ahí podríamos decir que ganó la continuidad en Córdoba. Claramente, ¿no? Porque el cordobesismo, como le dicen al PJ de Córdoba, metió a Yarlora gobernador y ahora a Pacerini intendente. Las dos eran paradas que daban por hecho que ganaba Juntos por el Cambio. Sí, pero sin embargo los cordobeses dijeron, seguimos por el mismo camino. Eso no pasó en todas las provincias, en algunas sí y en otras no. Ahora, cuando empezás a escuchar a los principales candidatos a presidentes, tienen otra idea de qué es lo que quiere el electorado, un poco basado en las encuestas que vemos de manera cotidiana, que tiene que ver con que todos quieren representar el cambio, ¿vale? Todos dicen, yo soy el cambio. Esperá, ¿los oficialistas también? Y un poco sí. ¿Ah, sí? Sí, un poco sí. El propio Sergio Massa hace equilibrio para ser parte del cambio y de la continuidad. Vamos a decir cómo del cambio y de la continuidad a la vez no se puede todo. Sergio Massa. Bueno. Sergio Massa. Hace ese equilibrio en, por un lado, representar a lo que es el oficialismo. Claramente él es el candidato de Unión por la Patria, pero al mismo tiempo necesita mostrarse como algo distinto frente a aquellos desencantados que no están del todo contentos con este oficialismo. Bueno, algo de eso mencionó ayer en la entrevista que concedió a este canal, a C5N, en Duro de Domar, y escuchá lo que dijo sobre ese tema. Si uno mira para atrás, uno de los problemas que tuvimos para enfrentar la sequía es que en algún momento en el que tuvimos volúmenes de exportaciones fuertes y no teníamos pagos de deuda, pagamos deuda que por ahí no tendríamos que haber pagado porque estábamos discutiendo acuerdos, o peor aún, digamos, regalamos demasiado en importaciones que no teníamos que haber regalado. Hagamos la autocrítica nosotros porque si no, digamos, siempre ponemos los errores solamente en los otros y tenemos que aprender a revisar nuestros propios errores. Esos errores se cometieron en la gestión Guzmán. Eso ya en esta etapa de gobierno, nuestro gobierno, nosotros vamos a aprender a reconocer nuestros errores y a pedir perdón. Así como decimos 33 meses de crecimiento de empleo y lo decimos todos con orgullo, bueno, también nuestros errores los tenemos que asumir, pedir disculpas, corregirlos y aprender para adelante. A mí me pareció la autocrítica honesta. ¿Vos decís que fue por encarnar el cambio también? Bueno, hay algo donde tiene una necesidad Massa de mostrarse, como te decía, como parte del oficialismo, de poder destacar algunas de las medidas de gobierno que se han tomado. Recordemos que tanto Massa como la vicepresidenta Cristina Kirchner han sido muy críticos del gobierno que ellos mismos integran y al mismo tiempo Massa necesita mostrarse como algo nuevo para dar alguna explicación o algún incentivo a los votantes para decir por qué voy a votar a este oficialismo que no me termina de cerrar. Acá cabe una pregunta, por ejemplo,
¿Cómo va a resolver la inflación? Algo que Massa, obviamente, el Massa ministro, el Massa candidato quiere resolver, si hasta el momento no lo ha podido hacer. Bueno, él lo que dijo ayer, por ejemplo, es queremos estabilizar, terminar de estabilizar, y desde ahí, como el año que viene vamos a tener más dólares, empezamos a generar ese descenso. Claro, el cómo todavía se ve difuso, ¿no? El cómo está difuso, y también está difuso para Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, donde en el caso de Patricia Bullrich todo el tiempo hace campaña diciendo hay que terminar con los piquetes, pero cuando fue ministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos no lo consiguió, o Horacio Rodríguez Larreta que dice hay que bajar impuestos, pero en la ciudad de Buenos Aires los impuestos no bajan sino que suben. Y si querés, con un tema más general del que hoy hablaron en la sociedad rural, que tiene que ver con las retenciones, que han dicho ambos candidatos de la oposición que hay que eliminar las retenciones, y cuando gobernó Mauricio Macri no se pudo, si bien fue reduciéndose de a poco, no consiguieron llegar a retenciones cero como ellos querían. Pero, ¿qué pasa con las encuestas? A pesar de esto que yo te decía, lo que sí es cierto, y esto lo vemos en una encuesta que es del grupo Opinión Pública y 3.0, habla de la continuidad y del cambio. ¿Y sabés qué es lo que prevalece según este estudio que hicieron en julio de este año, este mes, tiene prevalencia el cambio? Sí, pero pará, no por tanto, ¿eh? No por tanto, pero más o menos, sí, sale casi el doble. Está bien, pero yo pensaba que era 80-20 o no sé. No por tanto, en este trabajo que hicieron, en el total del país, habla del 56,8% que quiere un cambio y el 29,5% que se inclina por la continuidad. En esto está referenciado igualmente cuando hablan de cambio, en general son votantes que eligen a Juntos por el Cambio, y cuando se habla del 29,5% son votantes que en general se inclinan por el gobierno actual. Ellos lo preguntaron así, en general, cambio o continuidad, tipo en el medio de la encuesta le preguntaron eso, esa disyuntiva. Esa disyuntiva, Mirá. Y está especificado por qué razones quieren el cambio o la continuidad. Y después tenemos una placa más donde habla específicamente de lo que es la clase media, esta consulta hecha a la clase media. Habla que el 57,3% quiere el cambio, el 29,6% la continuidad. Sí. El tema es, frente a este escenario, ¿quién va a ser el candidato que pueda representar este cambio que aparece aparentemente como lo que están buscando hoy los electores? Muchísimas gracias, Gaby. Muy interesante y realmente una de las claves de esta elección, ¿eh? Es una elección en la cual la incertidumbre es total, y las últimas dos paradas, tanto Córdoba Capital ayer como Santa Fe antes, dieron cuenta de hasta qué punto las encuestas son solo un indicador que puede pifiarle por 15 puntos como le pifió en 2019 a aquel revés de Mauricio Macri. Pero justamente por eso es que los candidatos de la oposición están viendo quién retiene los votos del otro, sobre todo en el contexto de tanta tensión que se desarrolló entre ellos. Y de eso nos viene a hablar Lucía Isikoff. ¿Qué tal? Vamos a hablar del día después. El día después de las PASO, porque de esta foto que vos estás viendo vas a tener un ganador y un perdedor. Y es, de los espacios que disputan la posibilidad de llegar a la Rosada, por lo que dicen, todas las encuestas, el único que tiene una primaria, una competencia real, porque sabemos que en el oficialismo absolutamente todas las encuestas dan como ganador a Massa frente a Grabois, varían los porcentajes, esa ya es otra historia, ¿no? Pero te vengo a hablar de la oposición. Y acá es muy competitiva esta interna, lo venimos diciendo, muy competitiva a tal punto de que, llegaron a un discurso tan confrontativo el uno contra el otro, que creen que eso va a poner en duda sobre todo el día después, cómo va a jugar cada uno y cómo van a jugar sobre todo lo que realmente importa, que son los votantes de ese espacio. La postal de ayer, en el mismo escenario, Bullrich, Petri, Larreta y Morales, era inimaginable, pero claro, tuvieron tan mala suerte que cuando se concretó
fue para... Era tarde. Claro, no, y además para una Enseguidita, derrota. Mira, ahí la tenés. Te decía que enseguidita la íbamos a ver porque, bueno, claro, como vos decís, también hubo dudas sobre esa foto, si convenía o no hacerla. Alguien cercano a Patricia Bullrich me decía, si se cruzan es por la sola imposibilidad física de no hacerlo en ese escenario, Mirá. porque no tenían tanto ánimo, ¿no?, Mirá de las caras. generar esta foto. Mirá las caras. Y encima, bueno, en el escenario de la derrota. Mirá la cara de Lustó. Claro, a Lustó encima le agradece especialmente de Loredo porque es su correligionario. De ¿no? Loredo no quería, ¿eh? Él dijo, vamos a decir el textual, dijo, vinieron al pedo porque los hice venir y perdí, pero en realidad él quería un escenario cordobés o a lo sumo un escenario con este nuevo radicalismo que emerge de Lustó, digo, así lo llaman ellos, ¿no? Sí, de sí. Lustó, de Jacobiti, Sí. de Puyaro. No quería esa foto, bueno, finalmente la tuvo. Pero vamos a lo importante que son un poco analizar los números. Ajá. Acá te traigo una encuesta de Opinaya que mide online 2.000 casos en todo el país y te trae dos escenarios, ¿no? Pensando, vos mirá, bueno, ahí tenés la referencia. En este escenario, día después de las PASO, ganó Bullrich, ¿eh? Ganó Bullrich. Miden, si Bullrich ganara, se Sí. impone en esa primaria, ¿qué pasaría con los votos de Larreta? Perdón, este es la intención de voto entonces para las generales con estos candidatos. Para las generales, ¿quién retiene? En este escenario que gana Bullrich, vos tenés en el segundo, en la segunda franja, tenés Sí. a Larreta, y cuánto de ese voto se iría para Bullrich y cuánto para otras opciones. No llega al 50%, Ale, ¿eh? 42% del voto de Larreta, vos concentrate en la franja Larreta, que es lo que nos importa. Sí. El 42% se va para Bullrich. Y después tenés un 8%, por ejemplo, que se va para Milei, un 7% que se va a Massa, no es menor, tenés un porcentaje de Larreta yendo a Massa y no a Patricia Bullrich, y un montón, un 39% que no saben qué harían. Mirá. Digo, no, entonces, menos de la mitad, según esta encuesta, del voto de Larreta, menos de la mitad se iría para Bullrich. Muy interesante. Bueno, y ahora vamos al otro escenario. Al ¿Qué revés, pasa? ¿cómo es? Mira, es muy parecido, ¿eh? Acá lo tenés que se impone a Larreta. Entonces miremos qué es lo que pasa en la primera franja, donde tenés a Patricia Bullrich. Sí. ¿Qué pasa con el voto de Patricia Bullrich? Un 45, lo veo ahí medio borroso, pero 45% se va para Larreta. Un 26% se le va a Milei. Y apenitas de Bullrich, lo cual es bastante lógico, un 3% se va para Massa, son menos los indecisos. Digo, varía, pero lo que tienen en común estos dos escenarios de los que estábamos hablando es que Bullrich retiene menos de la mitad de los votos de Larreta y Larreta retiene menos de la mitad de los votos de Bullrich. Entonces, bueno, de ahí, y ahí te explicaba esa foto que veíamos de ese escenario donde están ambos con cara de póker, algo incómodos, acá lo Sí. tenés de nuevo, no saben bien para dónde mirar. Hace mucho que no se mostraban juntos. La última vez había sido también en Córdoba, en mayo, en el medio de la campaña de Luis Juez, pero digo, no está nada bien la relación. De hecho, los vínculos, el teléfono está cortado entre ambos, pero saben, ven estas encuestas, ven otras encuestas, ven Focus Group y saben que está dilucidándose su voto por una cuestión de a qué punto llegó y escaló esta interna. Qué interesante, Lu. Es muy, muy, muy llamativo. ¿Y cuánto puede cambiar la campaña que hagan después, justamente ese día después? Bueno, ellos, Ale, hacen como una especie de pacto implícito, que es lo único que tienen en común el larretismo y el bullrichismo hoy, que es lo que dicen. Dicen, nosotros el día después vamos a estar jugando juntos, por una cuestión obvia, ¿no?, de que las líneas, las listas se van a integrar, pero además porque lo que nosotros estamos preservando es esto que tenés atrás mío, la marca. La marca. ¿Qué es lo que le decía Bullrich un poco en esa carta pública a Larreta, que cuando el diputado de la coalición cívica, Juan Manuel López, comparó la posibilidad de una Bullrich en el gobierno con un final como el de la Rúa? Ella dijo, no agredamos la marca porque no hay vuelta atrás de la marca, ¿no? También, bueno, dramatizando un poco y para el larretismo exagerando, pero ven esta marca y el punto es, hay como una especie de línea roja imaginaria que nosotros no vamos a cruzar, que es dañar la marca. El problema, Ale, es que no hay un árbitro en este momento. Claro. Sabemos quién quiere ser, ¿no? Sí, sí. Ahí hay un Mauricio Macri que levanta la mano desde Europa y dice, yo voy a arbitrar después de las PASO que esta interna no se pase de carril y votemos todos juntos a nuestro candidato. Macri quiere ser el árbitro, no todos lo contemplan de ese modo, no todos ven el liderazgo de Macri capaz de unir, sobre todo un Macri que está
tan orientado a bancar la candidatura de Bullrich, aunque no lo haya dicho explícitamente, él dice que se mantiene neutral, pero no hay árbitro, entonces se pone muy difícil evaluar quién se está pasando de esa raya, de esa línea roja, y bueno, esto es lo que genera hoy, un escenario donde están incómodos y un voto que se les está yendo. Gracias, Lu, interesantísimo realmente, ¿eh? La verdad que es un gusto laburar con este grupo humano, con Gaby Vulcano, con Lucía Isikov, con Leo Loiso, con Rodo Boros. Hoy, papel estelar de Martín Fernández Madero, nuestro productor de invitados que consiguió grandes entrevistas. A ustedes los esperamos y las esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 23 horas para esto, Brotes Verdes. Chao.